Buenas noches. Un placer darle la bienvenida a Conversando con Humberto para este martes 18 de febrero del año 2025. Me gozo en darle la bienvenida. Esta noche tenemos un tema que muy actual. No soy un hombre de mucho cosas de actualidad, pero a veces hay que tratarlas. A veces, un segundito por favor, a veces hay que tratarlas. Estoy fuera de mi ámbito común de transmisión, pero hoy tenemos mucha actividad en esta casa esta noche. Ok, aquí está todo el material que voy a... ¿Me pueden confirmar por favor que se escuche bien? Porque estaba haciendo un intento con un nuevo micrófono que he adquirido y no estoy tan consciente de que todo se escuche a la perfección. Y ya tuvimos bastantes problemas el jueves pasado con el asunto del micrófono. Así que si ustedes están escuchando, por favor confirmen que se está viendo bien. Se está escuchando bien. Gracias, Maribel. Muchas gracias. Bien, el tema de hoy es un tema la Unión Europea en la encrucijada de Europa ante la posición de Donald Trump sobre la guerra entre Rusia y Ucrania. Es un tema que a mí me llama mucho la atención. Me llama mucho la atención porque por cerca de 20 años, bueno, más de 20 años, yo comencé a trabajar dentro del sistema de todo lo que es la Unión Europea, la cooperación europea. Comencé a trabajar en el año de 1993 y salí en el año 2020. Salí de trabajar dentro del sistema de la Unión Europea. Estuve trabajando dentro de ese sistema directamente para el gobierno dominicano. Luego fui a trabajar para el CARIFORUM, que es el Foro Caribeño de Estados ACP, en Guyana, donde está el presidente de la República ahora. Yo estuve en Guyana trabajando ahí como director de administración, finanzas y de monitoreo de proyectos. Y luego, cuando regresé a República Dominicana, entonces comencé a trabajar directamente dentro de la delegación de la Unión Europea, de la Embajada de la Unión Europea en República Dominicana, desde el año 2004 hasta el año 2020, cerca de terminar el año 2020. Entonces yo conozco la filosofía de la Unión Europea, conozco cómo trabajan, conozco cuáles son sus intereses y todo eso. Y por eso a mí, de manera personal, me llega lo que está sucediendo en Ucrania y también me afecta todo eso de una manera general. Entonces, la guerra antes, déjeme orar por favor. Ya me iba sin orar. Señor y Dios, al estudiar tu palabra, bendícenos con tu presencia, al estudiar la historia y la situación que está pasando ahora. Bendícenos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, la guerra entre Ucrania y Rusia es uno de los conflictos más significativos de la Europa del siglo XXI, de la que estamos viviendo ahora, de este siglo en que estamos viviendo, el siglo XXI. Este conflicto inició en el año 2014 y ha desafiado la estabilidad geopolítica y ha puesto a prueba la capacidad de respuesta de la comunidad internacional. O sea, un conflicto serio, muy serio. En este contexto, la posición del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha generado una serie de repercusiones que colocan a Europa en una encrucijada compleja y multifacética. Muy compleja. Quiero darle la bienvenida a mi hermana Maribel Cadet. Quiero darle la bienvenida a Norma Mar de Villamán también. Muy bienvenidos. Miren, en Europa han habido muchísimas guerras. ¿Te acuerdas del Imperio Romano? Muchas guerras. Y antes de eso también habían guerras. De hecho, Europa fue llamada una vez como el campo de batalla de Occidente o de la humanidad, cuando no se tenía mucho conocimiento de todos los pleitos que se armaban en China, en la India, en el sudeste asiático y todo eso. Pero
como nosotros somos occidentales y vivimos mirando hacia Occidente, entonces lo que pasaba en Europa, sí, nosotros recordamos muchísimas guerras. La guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia, la guerra franco-prusiana, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Todo eso nosotros lo recordamos porque nos lo enseñan en los libros de historia y son cosas que no son cercanas. No son muy cercanas. Nosotros vivimos el Imperio Español, vivimos el Imperio Francés, nosotros vivimos el Imperio Británico, que eran imperios europeos. Entonces nosotros vivimos todo eso y tenemos cierta relación. Vivimos la Revolución Francesa, la Ilustración, Martín Lutero en 1517. En fin, todo eso nosotros lo hemos vivido, es parte de la cultura que nosotros hemos asimilado y que hemos aprendido. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, en Europa terminó en mayo de el 9 de mayo, entre el 8 y el 9 de mayo terminó. Europa quedó devastada. Los Estados Unidos luego establecieron el plan Marshall para ayudar a Europa a levantarse. Los Estados Unidos también ayudaron a levantarse a Japón. Es así que en el 9 de mayo de 1950, un francés, el ministro francés de Exteriores, Robert Schuman, propuso una cooperación entre Francia y Alemania para la gestión conjunta de la producción del carbón y el acero, que son los elementos fundamentales para hacer cañones y todo, y armas y todo ese tipo de cosas. Pastor Roberto García, bienvenido. Bernabé Lundi, mi hermano, bienvenido. Este discurso que dio Robert Schuman, hay salones en Bruselas que se llaman Schuman y cosas así. Ese discurso marcó un hito en la integración europea y en la búsqueda de la paz en Europa. Y se considera el acto fundacional de la Unión Europea. Jaime Tomás Díaz, muy bienvenido. Entonces, desde esa época, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y basado precisamente en el intento de los líderes europeos de formar una unidad, bienvenido ministro, de formar una unidad que impidiera que Europa volviera otra vez a caer en las guerras terribles, 1914, 1918, la Primera Guerra Mundial, murió muchísima gente, más de 10, 15 millones de personas murieron. Y como si eso no hubiese sido suficiente, desde el 1 de septiembre de 1939 hasta el 8 de mayo para los británicos, 9 de mayo para los rusos, se dio la Segunda Guerra Mundial, donde participaron en Europa, todos los países prácticamente y los Estados Unidos, que también participaron en la Primera Guerra Mundial del lado de los aliados, de las democracias. Entonces, a partir de la fundación de la Unión Europea, a partir de lo que dijo Schuman, que fue aceptado también por los alemanes y fue aceptado por todos los principios. La Unión Europea comenzó con 6 países inicialmente. Ha habido un periodo de paz en Europa. Claro, exceptuando la guerra de los Balcanes, cuando Yugoslavia se dividió, que los serbios comenzaron a atacar a los kosovares y todo eso. Aparte de eso, porque no eran miembros de la Unión Europea, aparte de eso ha habido paz. No solamente paz, porque los europeos no solamente se organizaron para controlar lo que es el carbón y el acero, sino que crearon un mercado interno, un mercado común interno, que así era que se llamaba al inicio, la Comunidad Económica Europea, porque era un mercado común interno donde los países europeos se comerciaban entre sí. De hecho, hasta hace poco, no sé ahora, pero el principal comercio que hace Europa lo hace entre sus Estados miembros. Ahí todos venden libres de aranceles, libres de todo, se puede transportar, la gente se puede mover de un país a otro sin ningún tipo de restricción. Y eso pues la hizo funcionar. Dios le bendiga a mi hermano Pastor Ignacio de la Cruz, muy bienvenido. Eso la hizo funcionar bien.
y ha producido un tremendo desarrollo económico en Europa. Yo recuerdo que España tenía una situación muy difícil cuando se murió Francisco Franco en el año de 1975. Luego de eso, con Felipe González, España se unió a la Unión Europea y ahora España no es una potencia de primer orden económicamente, pero es uno de los países que mejor le va en la Unión Europea. De hecho, su economía está siendo sostenible y se sostiene bien. Pero ¿qué resulta? Que un año antes de que se fundara la Unión, Schuman diera su discurso para la gestión conjunta entre Francia y Alemania del carbón y el acero, el 4 de abril de 1949 se fundó en Washington la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, una alianza militar internacional que se creó en el contexto de la Guerra Fría para que hubiera una defensa colectiva en caso de que la Unión Soviética, que había surgido también victoriosa de la Segunda Guerra Mundial, en caso de que decidiera anexarse países democráticos, porque la Unión Soviética ya había engullido a Polonia, había engullido a Hungría y a varios países. Los estados bálticos estaban bajo el control de Letonia, Lituania, Estonia, estaban bajo el control de la Unión Soviética. Pues entonces había el temor de que los tanques rodaran. Checoslovaquia también estaba bajo el control de los rusos, de la Unión Soviética, perdón. Entonces había el temor de que los tanques rodaran, y entonces los países europeos y Estados Unidos decidieron armar esta alianza atlántica para defenderse de la agresividad de los soviéticos, de los rusos, que eran el núcleo principal de la Unión Soviética. Entonces, la OTAN, que se formó, como les dije, el 4 de abril de 1949, quería frenar el expansionismo de la Unión Soviética, evitar el resurgimiento del militarismo nacionalista en Europa y promover la integración política de los países europeos, que se fueron cada vez integrando más dentro de la Unión Europea. Entonces, hay dos esquemas que funcionan en la Unión Europea. Está la Unión Europea en sí, con la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y todo eso. Y también está la OTAN, que es el mecanismo de defensa que tiene. Sofía Luciano, mi suegra, bienvenida, gracias. Entonces, ¿qué resulta? Todo esto ha funcionado bien. La OTAN se ha adaptado a los cambios en el panorama internacional, enfrentando desafíos como el terrorismo, la ciberseguridad y desempeñando un papel fundamental en misiones de paz a nivel global. Y la Unión Europea ha sido uno de los principales donantes para el desarrollo, para proyectos de desarrollo en diferentes países. Si usted va, por ejemplo, si usted va a Dajabón, va a encontrar un mercado grande donde operan muchísimos dominicanos y haitianos. Ese mercado, ese edificio, mercado internacional, fue construido con fondos de la Unión Europea. Yo participé en ese proyecto. Si usted cruza a Juana Méndez, se va a encontrar que también hay un mercado, no igualito, pero hay un mercado funcionando en Haití. Y también las oficinas de aduanas, las oficinas de agricultura y todo lo que está alrededor de lo que es el puente que cruza de República Dominicana a Haití y viceversa. Todo eso fue construido con recursos de la Unión Europea. Entonces, hasta hace poco todo funcionaba, todo estaba perfecto, pero la situación ha cambiado. La situación ha cambiado porque hay otra corriente que está manejando muchas partes del mundo. Hay otra corriente totalmente diferente al liberalismo y a la democracia que había funcionado hasta hace poco. De hecho, hace poco yo escuché a Marcelo Longobardi, un periodista muy renombrado argentino, que dijo que el propósito actual es conseguir regímenes que provean crecimiento económico sin
ninguna institución democrática que garantice los derechos individuales. O sea, usted va a poder funcionar como un ente económico, como un individuo que trabaja, que produce y hasta se puede hacer rico, pero que no tenga garantías de derechos constitucionales. Libertad de expresión, libertad de creencia, todo ese tipo de cosas se eliminan. Entonces volvemos a una situación prácticamente totalitaria. Ahí volvemos. Un pensador político y social llamado Ian Bond, yo desde que lo leí dije, este tiene que ser familia de James Bond. Él escribió, existen dos maneras de hacer que tu país sea más poderoso. Una es invertir internamente para hacerlo más poderoso, armas, municiones y todo ese tipo. No, Foro Económico Mundial no, él es su director del Centro para Reformas en Europa. Entonces, me refiero a Ian Bond. O sea, tú puedes hacer que tu país sea más poderoso, fortaleciéndote, muchas armas, inversiones en economía, fortalecerte, y más si tú tienes mucha materia prima energética. Por ejemplo, tú tienes gas, tú tienes petróleo, tú tienes carbón, todo eso te puede hacer mucho más poderoso. Y otra fuente es invertir para debilitar a tus enemigos. O sea, los países que tú quieres controlar, entonces tú inviertes para crear caos, confusión, para influir en la política interna de esos países, con tal de debilitarlos o de llegar a que tú logres poner gente que piensen como tú. Muchas gracias, ministro. Gente que piense como tú en el gobierno. Bien, para Putin, argumenta el experto en Rusia, la creación de divisiones en Europa, de división entre la Unión Europea y los Estados Unidos, o en el mismo seno del país norteamericano, es una victoria para Putin. Casi independientemente de lo que suceda en cualquier momento, es una victoria para Putin el crear divisiones en la Unión Europea, el crear divisiones en la OTAN, en incentivar el racismo, las noticias falsas, el nacionalismo exacerbado en los Estados Unidos. Todo eso juega a favor de Putin. Y eso no es algo que Putin se sentó en su casa solo un día mientras tomaba vino y comía caviar a pensarlo. Alguien lo pensó antes. En el año de 1997, Alexander Gogol, un filósofo poderoso ruso, se me olvidó el nombre ahora mismo, se me fue, pero es como yo estoy de viejo ya. Alexander, segundito, que lo tengo por aquí, lo tengo por aquí, lo tengo por aquí. Yo apunto todo. Escribió un libro titulado Fundamentos de Geopolítica, Alexander Gugin. Escribió un libro, Fundamentos de Geopolítica, y luego escribió otro libro también muy influyente, titulado La Cuarta Revolución Política. En él decía que, hablando de Ucrania, hemos hablado de eso anteriormente, hablando de Ucrania, decía que Ucrania no era un país. 1997, todo el mundo a partir del año 2014 empezó a decir que Europa se equivocaba y los Estados Unidos al tratar de que Ucrania fuera parte de la OTAN, que eso había provocado la invasión rusa de febrero del año 22. No es así. Ya en la mentalidad de Putin y en la mentalidad de Alexander Gugin, Ucrania no tenía derecho a existir y querían esos terrenos para que sirvieran como de amortiguar cualquier ataque que viniera de Europa. Además, ellos consideran que los ucranianos no son gente, que son seres inferiores, y no es así, lo han demostrado. Y por eso, después que los ucranianos se rebelaron contra un gobierno títere que Putin tenía en Ucrania, en Kiev, entonces Rusia ocupó a Crimea,
ocupó el Donbass y fue ocupando, tiene cerca del 20% del territorio ucraniano. Y esa parte, la parte de Crimea, fundamentalmente es para la base naval de Sebastopol y para tener control en la parte norte del Mar Negro y también para tener control del Mar de Azov, que es otra parte que está más al norte. Pero en el Donbass y todo eso hay muchos minerales, tierras raras y todo ese tipo de cosas. Hierro, todos los minerales necesarios para explotar y para hacer riqueza. Así que ya desde antes, en la mentalidad rusa, Ucrania no podía sobrevivir y existir. Pero Europa pensaba de otra manera. Luego de la invasión, luego de que cayó la Unión Soviética en el año 1991, nos encontramos entonces con otras cosas. Nos encontramos con muchas situaciones que nos llevan a lo que estamos viviendo hoy. ¿Qué estamos viviendo nosotros ahora? Nos encontramos con que el gobierno de los Estados Unidos ya no es como el gobierno anterior, el gobierno de Joe Biden, sino que tiene otra mentalidad, es diferente. Y se acerca más a las posiciones políticas de Putin. Eso no es ni bueno ni malo. Eso son cosas que suceden todo el tiempo. Dice así Ignacio de la Cruz, si la OTAN ha funcionado y se ha adaptado a los cambios, ¿qué quiere decírsele que al proponer la creación de un ejército europeo? Bien, lo que pasa es lo siguiente. La OTAN, y aquí Donald Trump tiene razón, la OTAN ha dependido mucho de la fortaleza militar de los Estados Unidos. En Alemania hay estacionados alrededor de 50,000 soldados norteamericanos. Y no solamente son soldados solos, parados ahí con un fusil, no hay tanques, hay aviones, está la base aérea de Aviano, en Rota, en España, hay una base naval norteamericana, y en diferentes partes de Europa hay fuerzas militares norteamericanas estacionadas que han servido durante mucho tiempo como disuasor, o sea, para disuadir a la Unión Soviética en principio y ahora a Rusia de invadir. Pero todo esto tenía debilidades en el sistema. Y hace mucho tiempo, desde la primera administración de Trump, Europa se dio cuenta de que otra administración de Trump no iba a ser tan favorable como habían sido las administraciones anteriores. Por ejemplo, un presidente republicano, George Bush hijo, defendió a Europa y seguía financiando la defensa de Europa como socio estratégico de los Estados Unidos. George Bush padre también lo hizo. Jimmy Carter también lo hizo, pero Barack Obama hizo algo que fue un poquito más para allá. Barack Obama le dijo alrededor del año 2014 por ahí, en una visita que hizo a Europa, le dijo a los líderes europeos que ellos tenían que invertir más dinero en defensa. Para ese entonces, el porcentaje del PIB que invertían los países europeos en defensa andaba por el 1%. Los Estados Unidos invierte de su PIB, que es una cosa increíble, 3.5, 4% de su PIB lo invierte en defensa. En la primera administración de Trump se lo dijo, óigase, ustedes tienen que hacerse responsables de su defensa. Los Estados Unidos no pueden seguir cargando con la defensa de Europa, porque ustedes son países ricos. Son países ricos, realmente son países ricos. Han utilizado su riqueza para crear lo que es el estado de bienestar, donde sus ciudadanos viven bien, pagan muchos impuestos, pero están prácticamente cubiertos de todo, educación, salud, seguridad. Entonces, lo que Trump le está diciendo a Europa es que tiene que invertir dinero en su defensa. Y ahora la situación de Ucrania
que comenzó en febrero, el 24 de febrero del 22, le dijo a Europa que tenía que ponerse en eso. Y Biden también se lo dijo, tienen que invertir más en seguridad, en defensa tienen que invertir. Y tengo que decir que en la guerra de Ucrania, Europa ha invertido más dinero que lo que ha invertido Estados Unidos. Ha invertido mucho. Lo que pasa es que ahora la resolución de la crisis, de la situación de Ucrania, se torna más complicada porque los Estados Unidos quieren negociar directamente con Rusia la solución de la guerra en Ucrania. Eso me acuerda a el primer ministro británico, Chamberlain. Él fue a Múnich en el año de 1938 a negociar con Hitler la entrega de parte del territorio de Checoslovaquia, como se llamaba antes ese país, sin la presencia de los funcionarios de Checoslovaquia. Craso error, porque tú no puedes negociar la solución a un conflicto en Ucrania sin que los ucranianos estén presentes. Necesariamente tienen que estar, y no solamente eso, en una solución en la cual se le pide a Ucrania que ceda el 20% de su territorio y que renuncie a ser parte de la OTAN, lo cual dejaría a Ucrania totalmente a expensa de las decisiones que tome Rusia, que tome Vladimir Putin o cualquier dirigente, gente que entienden que Ucrania no es un país y que los ucranianos son ciudadanos de segundo nivel o que no tienen derecho prácticamente a nada. Los europeos que se han dado cuenta de la situación, aunque ellos son muy responsables, igual que Biden y que Jack Sullivan, son responsables. Vamos a ver, hay que negociar también con la Unión Europea por las sanciones impuestas por este bloque. Las sanciones impuestas ¿por cuál bloque? ¿A quién? Porque quien está hablando de sanciones, aranceles y cosas así, es parte de la política de Trump, de negociar. O sea, no creo que se vayan a quedar, sino que es una posición fuerte a la hora de sentarte a negociar. Y Trump negocia. Eso es lo que él ha hecho toda su vida. Sí hay sanciones fuertes contra Rusia, fuertes sanciones. ¿Por qué? Porque Rusia es un país agresor. Es un país agresor. No solamente la Unión Europea impuso sanciones sobre Rusia para reducir la cantidad de dinero que recibe, sino también lo impusieron los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Rusia es un país agresor. Invadió un país libre, lo invadió. Y eso es algo que no podemos perder de vista. Yo sé que hay muchos cristianos que están a favor de Vladimir Putin, porque Vladimir Putin habla de valores cristianos. La guerra contra Ucrania te dice que no tiene ningún valor cristiano. Te habla de valores familiares, te habla en contra del liberalismo de Occidente, te habla en contra de los LGBT y del aborto y cosas así. Pero sus acciones y su gobierno no son democráticos. No son democráticos. Entonces nos encontramos con esto. Porque la derecha norteamericana es la que está gobernando ahora y tiene filosofías y criterios que se asemejan mucho a las posiciones de Vladimir Putin. Eso es lo que está sucediendo. Y entonces, la situación que hay con los Estados Unidos pone en peligro la Alianza Atlántica, porque en su anterior gobierno el presidente Trump amenazó con salirse de la OTAN. Entonces Europa tiene que comenzar a pensar, ¿cómo me voy a defender? Recientemente estuve viendo un programa de análisis. Me encanta estar mirando programas de análisis. Yo veo mucho lo que Brookings Institute presenta. Lleva gente como Cottin, pensadores profundos, historiadores. Y alguien hablaba en uno de los programas que si Rusia logra salirse con la suya ahora, va a seguir presionando a Europa.
Ustedes recordarán que los dirigentes, los políticos europeos cometieron muchos errores con Rusia. Por ejemplo, Alemania, ¿qué hizo? Alemania decidió cerrar sus plantas nucleares y depender de la energía renovable, eólicos, solar, y también depender del gas ruso. Que resulta que Vladimir Putin entonces decidió utilizar el gas ruso, como una herramienta para chantajear a Alemania y chantajear a los países europeos cuando él invadió a Ucrania. La firme posición del gobierno norteamericano de entonces y también el peligro en que se vieron, los europeos se dieron cuenta de que luego de Ucrania seguían ellos. Así que ellos decidieron cortar con Rusia y le impusieron sanciones y dejaron de comprar su gas. La última parte de este capítulo del gas fue cuando Ucrania decidió cerrar la llave de gas ruso que pasaba por Ucrania y que llegaba a algunos países europeos. Entonces, Europa se ha dado cuenta de que no puede ya contar como había contado hasta ahora con Estados Unidos. Cuando se inició la invasión rusa a Ucrania, Alemania decidió que tenía que incrementar su gasto militar y que tenía que fortalecer su ejército. El ejército de Alemania, aunque tiene aviones y todo eso y tanques, no es un ejército ofensivo, es más bien un ejército para retener un ataque en lo que llega la ayuda de los otros países que lo van a defender al implementar el artículo 5 del acuerdo de la OTAN, que dice que un ataque contra uno es un ataque contra todos. ¿Qué pasa en Europa? Que hay muchas divisiones. Por ejemplo, no todos los países de la Unión Europea son europeístas. Hungría no es europeísta. En Alemania hay elecciones este próximo domingo 23. La CDU es un país europeísta. El partido actual de gobierno, el Partido Socialdemócrata, es europeísta. También hay otro miembro de la coalición en Alemania, de gobierno en Alemania, es el Partido Verde, son europeístas. Sin embargo, el otro partido, el que está en segundo lugar, la segunda fuerza política de Alemania, que es Alternativa para Alemania, es un país neonazi, de extrema derecha, pero que también es un país pro-Putin y que dice que Alemania se tiene que salir del euro y de la Unión Europea. Entonces, la Unión Europea no las tiene todas consigo con el asunto de las elecciones del 23 de febrero. Hay otro partido también que dice que es de izquierda, pero no es de izquierda nada en Alemania, que también es pro-Putin. Y si usted se va a Francia, se va a dar cuenta de una cosa. Los principales partidos de oposición en Francia, que es el Frente Nacional de Marine Le Pen, y luego la Francia Insumisa, son dos. Uno es de extrema derecha, el de Marine Le Pen, el Frente Nacional, es pro-Putin. Y también usted tiene la Francia Insumisa, que también es pro-Putin y que son anti-Europa, son países anti-europeístas. Me excusan que hoy estoy hablando pésimo. Y ustedes se van a dar cuenta de que también en Hungría, por ejemplo, Viktor Orbán no es pro-Putin. En Eslovaquia tampoco. Y ahí hay perdón, no es pro-europea. No es pro-Europa, sino que es pro-Putin. También tenemos en Eslovaquia a Fico, que también es pro-Putin. Entonces, es imposible obtener consensos sobre mecanismos de defensa y de muchas cosas y decisiones políticas porque Europa está dividida. Usted que es adventista y yo también que somos adventistas, recordamos muy bien recordamos el capítulo 2 del libro de Daniel, de los pies de barro cocido con hierro y que no se unirán. Mi hermano Eliezer Pérez, muy buenas noches, un placer verlo por aquí. Esta tarde iba a entrar a su programa, me iba a colar ahí, pero no pude, me enredé.
NASA Odonto, no creo que pase, pero el único acuerdo en el cual no se vería una pérdida total para Ucrania es si la negociación logra que se le devuelva Crimea mientras Rusia se queda con el Donbass. El asunto es que si hacemos eso, por principio estoy hablando, el asunto es que tanto Crimea como el Donbass son parte del territorio ucraniano. Entonces, si tú tienes más fuerza que yo, tú me vas a poder quitar en todo momento cualquier cosa. Y eso no se debe permitir. No es un cambio. Toda mi tierra es mía. Yo no la tengo que dar. A menos que tú entiendas que... Porque hay otra cosa también, NASA Odonto. El problema fundamental es que Putin quiere tener control de las relaciones exteriores de Ucrania. Él quiere tener control sobre eso, que Ucrania no pueda decidir sus alianzas ni quiénes son sus amigos. Eso lo quiere decidir Vladimir Putin. O sea, le quita soberanía a Ucrania. Es como si aquí, bueno, son otro tipo de cosas. Si aquí alguien viniera más fuerte que nosotros y nos dijera, usted no puede ser amigo de fulano de tal, usted es un país soberano. Y aunque eso es mucho sueño, porque nosotros sabemos cómo funciona la política internacional, y más para países pequeños como nosotros, pero Ucrania se paró en dos patas y está peleando. Ha perdido muchísima gente y le ha matado mucha gente a Rusia y le ha destruido muchos tanques, muchos aviones, mucho transporte de tropas. Le hundió prácticamente toda la flota del Mar Negro a Rusia sin tener una marina de guerra responsable. Entonces los ucranianos se merecen cada metro, cada centímetro de terreno por el cual están peleando. Imponerle otra cosa sería un abuso y es una amenaza para Finlandia, para Suecia, para Estonia, para Lituania, para todos esos países que no son tan fuertes. Por ejemplo, Polonia ha hecho una inversión increíble, inmensamente grande en armas y le ha comprado a Corea del Sur, le ha comprado como 1000 tanques K2, que son unos tanques fabulosos de guerra, y también ha comprado artillería autopropulsada K9. Le compró como 100 unidades de estos vehículos de artillería autopropulsada. También está comprando aviones, o sea, está fortaleciéndose porque la única manera en que tú puedes conversar de tú a tú con un abusador es que el abusador sepa que tú estás en capacidad de romperlo si intenta. Eso se llama disuasión. Y disuasión es lo que, aunque no lo hizo adecuadamente, lo que trató de hacer la administración Biden con Jack Sullivan como consejero de Seguridad Nacional, que debieron haber roto a Putin mandando todas sus fuerzas, pero se asustaban cada vez que Putin decía que él tenía armas nucleares. Estados Unidos también. El único país que tiene una fuerza nuclear disuasoria en Europa, que realmente la puede desplegar por aviones, por submarinos, es Francia, que tiene como 300 cabezas nucleares o más. Y también tiene los medios para desplegarla, pero el Reino Unido no tiene armas nucleares. Tiene medios como submarinos y tiene también aviones para desplegar armas nucleares, pero todos esos países dejaron caer sus sistemas de defensa. Ya todo el mundo lo dice, que en el Reino Unido las Fuerzas Armadas también están de capa caída. Entonces, todos los países se dedicaron a hacer otra cosa porque contaban que los Estados Unidos los iba a defender todo el tiempo. Y eso es un error grande. Tengo una fuerte competencia aquí de una nieta que anda por estos lados. Entonces, me dan un permiso. No, vamos a terminar entonces. Vamos a terminar. Bueno, ya he hablado demasiado, son las 10:42. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Es posible que estas posiciones de los Estados Unidos de dejar fuera de la mesa de negociación sobre la guerra de Ucrania a Europa, de dejarla fuera, sea una posición negociadora para que Europa baje la guardia y acepte las posiciones que los Estados Unidos y Rusia están proponiendo. La reunión que hubo ayer en París entre líderes, jefes de gobierno europeos, es posible que
esté presente, Europa quiera presentar un Frente Unido. Sin embargo, el Frente Unido es difícil porque ya les dije, Víctor Orbán, Fico y otros países que están ahí para defender los intereses de Rusia. Entonces es muy difícil la posición europea. Europa está en una severa encrucijada, en una muy severa encrucijada. Así que, ¿qué va a pasar? Nadie sabe. Vamos a ver qué resulta de las reuniones que comenzaron comenzaron. Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, se reunió con Marcos Rubio, o están conversando todavía en Arabia Saudita, pero el presidente Zelensky dijo que él no iba a permitir ningún acuerdo, ni iba a aceptar ningún acuerdo que no involucrara la presencia de Ucrania en la mesa de negociaciones. Y si este hombre habla, este no es un hombre de dar vuelta y yo soy político y lo que te dijo y te lo digo mañana. No. Volodymyr Zelensky ha demostrado que es un hombre de verdad, que es un político firme y decidido. Así que, ¿qué va a pasar? No sabemos. No sabemos exactamente. Pero sigamos atentos a todo lo que sucede. Atentos a todo lo que sucede, porque el futuro del mundo ahora ha dado un giro y tenemos una extrema derecha potenciada, una extrema derecha con esteroides que está al control de los Estados Unidos, de Rusia. Y otra cosa que quiero decirles, en el año de 1954, tengo aquí el libro Berlín 1961 de Friedrich Kempe. Relata Friedrich Kempe que hubo una reunión entre Mao Zedong y Khrushchev, que era el Khrushchev, que era el secretario general del Partido Comunista y chairman de Rusia, el primer ministro ruso. En esa reunión se cuenta que Mao Zedong le dijo a Khrushchev que no importa qué clase de guerra se arme entre Estados Unidos y la Unión Soviética y China, nosotros ganaremos. Él le dijo a Khrushchev, nosotros podemos perder más de 300 millones de personas. Entonces, ¿qué importa? La guerra es la guerra. Nosotros somos 600 millones los chinos. Que perdamos 300 millones de personas no es nada. Así que vámonos a una guerra nuclear. Entonces, los Estados Unidos entonces decidieron que había que separar a Rusia y a China. Así comenzaron con un proceso de fortalecer a China. En el año de 1969, ya China y Rusia estaban separados. Se habían separado por problemas tan sencillos como quién lidera el comunismo a nivel mundial. Y en diferentes reuniones que se hicieron acerca de quién era el líder, reuniones que se hacían de dirigentes comunistas del mundo entero, siempre había una posición china y una posición rusa. ¿Quién era pro-ruso? ¿Quién era pro-chino? El PSD era por Rusia, y el Pacoredo en República Dominicana era pro-chino. Y así se dividía. En el 1969 se dio un enfrentamiento militar entre China y Rusia de baja proporción, pero se dio. Y los americanos entonces decidieron que iban a potenciar a China, ofreciéndole mucho trabajo y muchas cosas para que los chinos se separaran de los rusos. Los Estados Unidos, al hacer eso, crearon otra potencia, que es China, que es el verdadero rival ahora. El verdadero rival de los Estados Unidos es China. No solamente militarmente, también tecnológicamente, también comercialmente. O sea, huyéndole al gato, se crearon un tigre. Y ahora es peor. Y China y Rusia siguen teniendo relaciones y se ayudan. Yo también te quiero mucho, sobrina. Y también siguen asociados. Claro, China está abusando de Rusia en el sentido de que le compra el petróleo con descuentos. Pero Rusia está recibiendo ese dinero para financiar su guerra porque China tiene
una economía de guerra. Por eso su Producto Interno Bruto crece, porque todos los inputs, todo esto va a producir armas y a financiar la guerra. Y también tiene un problema de empleo, le falta gente para trabajar porque una gran parte de su fuerza laboral está en uniforme y en las armas, enfrentándose a Ucrania en el frente de guerra. Entonces, yo creo que nosotros tenemos, yo sé que todo el mundo tiene que cantar y hablar de hogar y familia, y tienen que hablar de siéntete bien y el amor que tú y que el otro, pero nosotros tenemos que dedicar un poco de tiempo a lo que está pasando en el mundo. Sí, nosotros tenemos que orar, es fundamental que oremos, que prediquemos, es fundamental, para eso fue creada la iglesia. Pero la iglesia tiene que salirse un poco de la parte emocional y comenzar a trabajar lo que son los acontecimientos globales. Daniel capítulo 11 no habla de amor y ternura, yo te quiero mucho, no. Fulano mató a fulano y entonces el rey del sur fue a la guerra contra el rey del norte y el rey del norte lo venció. Eso es lo que habla. Eso es lo que habla. Pongamos atención a lo que está pasando hoy en Arabia Saudita, a lo que está pasando en Ucrania, a las dificultades para organizarse que tienen los europeos. Yo creo que Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión, y Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, tienen que tener ahora mismo varios días sin dormir, analizando qué van a hacer y tratando de construir alianzas y la manera de enfrentar esta situación. Pero Europa sigue siendo una potencia económica. Y si llama a las armas, a todo su personal, a todos sus ejércitos, va a tener un fuerte ejército con muchísimos tanques, muchísimos aviones. Los aviones Rafale de la Fuerza Aérea Francesa son excelentes. Los Eurofighters son excelentes también. Y el A400, un avión de transporte y de carga que ha construido Airbus, también un avión excelente. O sea, tienen armas. Las fragatas que construye Fincantieri también son excelentes. Y España acaba de votar al submarino S-81, un tremendo submarino. Vamos a ver cómo funciona. Y Francia tiene 4 submarinos nucleares que lo tiene desplegado alrededor del mundo, con armas nucleares dentro, en caso de que se produzca un ataque, para ellos poder responder inmediatamente. O sea, tú me atacas, no te quedas sin que te pase nada, yo te voy a destruir o voy a destruir parte de tu país, de tal manera que es una disuasión. En caso de que tú decidas atacar, yo te voy a responder. Ya nadie está seguro de que Estados Unidos vaya a defender a Taiwán ni vaya a defender a Europa. Nadie sabe si Estados Unidos va a hacerle caso al artículo 5 en caso de que Rusia ataque a los estados bálticos. No se sabe. El caso es que Europa tiene que pensar en lo que va a hacer, económica, política y militarmente, porque realmente, como dicen por aquí, se le han puesto los huevos a Chile. Felicito a los norteamericanos que están comiendo huevos, porque los huevos no aparecen allá. Aquí sí. Muchas gracias. Déjenme saludar a todo el que está aquí. Melissa Rosario, muchas gracias por venir. Mi sobrina Jerry Montero, gracias por estar aquí. Seguimos rodando, seguimos rodando. NASA Odonto, muchas gracias por venir. Guillermo Escaño, gracias por estar aquí. Eliezer Pérez, muchas gracias, mi líder, por estar aquí. Vamos a ver quién más. Iván Villamil, mi hermano, muchas gracias. Pan Perdomo, gracias por estar por aquí en esta noche. Vamos a ver. Ignacio de la Cruz, ministro, muchas gracias. El pastor Roberto García, muchas gracias. Minerva Mejía, muchas gracias. Sofía Luciano. ¿Quién más? Jaime Tomaso. Mi respeto por estar aquí. También está por aquí Bernabé Lundi, Norma Mar de Villamán y Maribel Cadet. Pasen buenas noches, déjenme orar. Gracias, Dios, porque nos permitiste este espacio de conversación. Que sea de utilidad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.